Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión aquí en Criterios en este jueves 12 de enero del año 2023. Qué gusto que usted nos pueda estar acompañando para seguir abordando esos temas de carácter económico, político, social, cultural que tanto nos importan a las y los salvadoreños. Como ustedes saben, la educación no pasa desapercibida. Y después de la cuarentena que pasamos en 2020, la educación ha tenido que modernizarse, reformarse, ha tenido que haber innovación. Y en ese sentido, se han hecho múltiples reformas, aunque la mayoría la conocemos, para el sector de educación básica. Pero, ¿qué sucede con la educación superior? Estamos hablando de que se puede modernizar. Y en estos años que han transcurrido desde la cuarentena, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿La virtualidad llegó para quedarse en la educación superior? ¿Qué es lo que ha cambiado en los últimos años? ¿Y qué hace falta por transformar? Bueno, en ese sentido, nosotros tenemos a nuestro invitado especial de esta noche y nos estamos refiriendo al doctor Pedro Arieta, quien es rector de la Universidad de Oriente, UNIVO. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Encantado que usted nos haya aceptado estar acá, que nos haya aceptado la invitación. No hacemos esperar más a nuestra audiencia y vamos entrando en materia. En educación superior tenemos que hacer un recuento de la comparativa entre el antes de la pandemia y el después. ¿Qué cosas son las que hay que cambiar? Doctor, actualmente, ¿cuáles son esos elementos fundamentales que se deben transformar, que se deben innovar en la educación superior? Bueno, estamos ya esperando la ley de educación superior que fue trabajada por las universidades, equipos técnicos del Ministerio de Educación y particularmente pues por el director general de Educación Superior, el doctor Cristian Aparicio, que juntamente con un grupo de expertos estuvieron trabajando por casi 2 años en este tema. Recordemos que nunca ha habido una ley ni un proyecto de país como ahora. ¿Jamás? No, habían leyes que orientaban a planes de gobierno. De tal manera de que pasaban los 5 años, venía el otro gobierno, lo cambiaba, pero no había una política de educación superior. Con la llegada de este gobierno y concretamente nuestro director general, el doctor Cristian Aparicio, él comenzó a pensar que en romper con más tradiciones, sino que elaborar un plan para 20, 25 años, dijéramos, pero que ya no fuera una política de gobierno, sino que una política con visión de país. Entonces se hizo la ley general y posteriormente se ha estado trabajando en la Ley de Educación Superior, que ya tiene innovaciones. Por ejemplo, nosotros ahora en El Salvador hemos venido trabajando conforme a la ley interior con unidades valorativas. Ahora en adelante, a partir de aprobar esta ley, se va a trabajar con créditos. Esto facilita, en primer lugar, para cuestión de las equivalencias. Usted va fuera del país, cuando le miden para darle equivalencias, para darle la validez de la acreditación, se encuentran de que a veces algunos países no entienden lo que son las unidades valorativas. Entiendo que la Unión Europea trabaja estrictamente con créditos, como usted dice. En Estados Unidos igual. En Estados Unidos, sí. Y casi todo el mundo. Aún Centroamérica, solo nosotros nos habíamos quedado como a la saga. ¿Y qué ha pasado? Hoy, con el pensamiento del director general, no solo ha incidido en eso, sino que ha escuchado las voces de las universidades, sí, innovaciones que se han podido incorporar, la misma virtualidad, la misma semivirtualidad viene contemplado. Hay ciertos, por ejemplo, en el área médica hay campos que los estudiantes que ingresen a la universidad, a las universidades,
en ciencias de la salud, por ejemplo, ya no van a salir doctores de pregrado, van a ser licenciados en medicina, licenciados en odontología, licenciados en optometría. ¿Y cuándo van a ser doctores? Ya la ley le dice cuando tenga una especialidad, una subespecialidad, que tenga los créditos suficientes para llamarse doctor. O sea, el proceso ya está establecido, de tal manera de que eso va a implicar al médico general, por ejemplo, que si quiere ostentar el título de doctor, va a tener que seguir una especialidad, una subespecialidad, y las universidades tenemos que estar prestas y prontas para ofrecer también estos servicios, sobre todo los que tenemos ciencias de la salud, que no son todas las universidades. Pero en todo caso va a haber que reeducar, porque la gente a veces puede creer que el licenciado en medicina no es médico, y si es un médico, con la formación que existe ese estigma. Pues sí, pero va a haber que romper estos paradigmas. Con el tiempo la gente se va a ir acostumbrando de que sí son médicos generales, pero que van a tener que seguir un proceso educativo de especialización y subespecialización, en algunos casos, para que pues, les pueda otorgar el título de doctor, una maestría en medio de eso y luego el doctorado. Sí. Ok, algo más que muchísimos se preguntan, mire, ¿por qué en El Salvador, en este caso, todas las carreras tienen que durar 5 años? Y a veces sucede que el primer año se basa en puras materias comunes. Si nos ponemos en una comparativa con países que están muchísimo más avanzados en materia educativa, vemos que esas carreras duran entre 3 y 4 años. ¿Ese tiempo es factible reducirlo, doctor? Ya la ley lo lleva, esta ley lo lleva, ya incorporado. La que está en estudio lo lleva. Exactamente. Inclusive van a poder salir hasta menos, porque usted se va a graduar, le ponen que le dijéramos X número de créditos. Sí. Si usted tiene el tiempo suficiente, la capacidad suficiente para pagar y el rendimiento académico, y ese número de créditos que está diseñado para 4 años, usted lo va a poder sacar en 2 y medio y 3, la ley se lo va a permitir, dependiendo del esfuerzo que la persona haga o la necesidad que tenga de salir más pronto. Pero ya las carreras ya van a venir planificadas opcionalmente en los primeros años, porque hay que hacer un sistema de adaptación para 4 años, ¿verdad? Pero que esta gente pudiera salir en 3, dependiendo del número de créditos que vaya comprando, porque se van a vender como crédito, ya no como materia, ¿verdad? Sí. Otro punto para la educación superior es convertir las carreras, según informa la misma ciudadanía, o propone convertirlas, la mayoría al menos, en carreras bilingües. ¿Es eso posible? De hecho, nosotros tenemos ya algunas carreras bilingües que no se le otorga el título mientras no pasa un TOEFL o un TOEIC, dependiendo pues los requisitos con el cual se elabora el programa. Pero el sueño de UNIBU es precisamente que todas las carreras pueden ser bilingües. De hecho, la universidad, uno de los expertos nuestros, que es maestro de idioma inglés, con una maestría en los Estados Unidos, una subespecialidad más, él elaboró un sistema de enseñanza del idioma inglés que facilite el aprendizaje. Es un software que él lo estaba poniendo en práctica, sobre todo para llevarlo a los estudiantes de educación media, de 4º o 5º año, y que en una oportunidad se lo presentó al director general de Educación Superior. Ya la Embajada de los Estados Unidos en el tema nos había dado el aval, de tal manera que al director general de Educación Superior le interesó tanto que el Ministerio de Educación se lo ha retomado como tal, y hoy se están preparando en todo el país 5.000 jóvenes para que dentro de 2 años puedan estar aptos a través de este programa, ¿verdad?, para poder ingresar a carreras bilingües en las universidades. Y esto hay que decirlo, el Ministerio de Educación, el gobierno, ha otorgado 5.000 laptops que vienen especiales, no las va a poder ocupar para otra cosa, ni la va a poder vender porque no va a servir en otro lado, porque ya viene ya como programada
para que el estudiante pueda estudiar inglés. Entonces, cada universidad que nos estamos sumando en este esfuerzo, hemos preparado nosotros 40 alumnos, por ejemplo, para que estos vayan a los institutos nacionales, entreguen estas laptops que son donadas por el ministerio en propiedad, en tanto y en cuando la persona se incorpore al aprendizaje de inglés, y se presume que en 2 años el programa está diseñado para que en 2 años o menos, según el esfuerzo, el joven pueda tener los conocimientos necesarios para poder ir a tomar una carrera bilingüe en cualquier universidad donde esté incorporada en estos programas, que debo entender que están todas. A ver, con esto se está intentando homologar nuestras carreras con las del extranjero en el sentido bilingüe. Ese es el plan. Sí. O sea, nosotros hoy para diciembre graduamos los primeros de 200 que se habían apuntado, ¿ya? 100, es decir, aprobaron. Estos otros estamos ahorita generando un curso de refuerzo para que puedan nivelarse, para que allá en el 2025 pudiéramos hacer el primer experimento para ver si esta gente 2025 ya pudieran ya ingresar a carrera bilingüe. Pero la visión va para ahí. El ministerio mismo ha estado muy interesado en este tema y por eso están apoyando con esta donación que el gobierno ha hecho de 5.000 laptops para ser repartidas pues, en el oriente, el occidente y en el centro, desde luego. Fíjese qué importante, doctor, porque estamos hablando de un punto fundamental como lo es la tecnología. En ese sentido, usted sabe que las universidades y los estudiantes siempre han tenido esa situación respecto a, mire, pero es que la tecnología los puede distraer, pero es que ¿de qué sirve que se le dé un teléfono o una computadora si al final se van a meter a redes sociales o se van a meter a otro tipo de situaciones? Pero lo que usted me está comentando es, no, esas computadoras están debidamente equipadas para todo lo contrario y para que de verdad utilice la tecnología en su beneficio. Pero esto hace años era totalmente impensable, doctor. Hoy están bloqueadas para cualquier otro tema, aún ni chatear, ni mensajes va a poder poner. Sí. Esas vienen solo para aprender inglés. Y el que no lo ocupe no le va a servir. Está perdiendo el tiempo. No, el equipo no le va a servir para nada si no lo utiliza para lo cual ha sido diseñado. Incluso ni siquiera va a poder comercializarlo porque este está ya con un nombre, con una clave que está orientado para una persona que está incorporada dentro del programa. Ok. Doctor, nos vamos a trasladar a nuestra primera pausa comercial y al volver vamos a analizar de qué manera las universidades, las instituciones de educación superior deben implementar un sistema de enseñanza eficaz. Pausa, ya volvemos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y tal cual como cerramos en el primer bloque, ¿cómo se debe enseñar realmente a nivel de educación superior? Es decir, hace años, usted se recuerda, estamos hablando de que el alumno lo que debía de hacer, el futuro profesional, era memorizar, y ¿sabe qué? Seguir memorizando. No tenía un criterio propio, no podía analizar. En los últimos años lo que se viene dando es un modelo de aprender haciendo. Claro, eso se aplica más para las instituciones de educación básica, educación media. Pero en las universidades se puede dar ese tipo de modelo, se está innovando. Hay un tipo de modelo constructivista. Por favor, doctor, ¿qué modelo de aprendizaje o de enseñanza se debe implementar en educación superior? Pero nosotros de muchos años venimos con lo que llaman la educación por competencia y que se puede simplificar es aprender haciendo, pero ha sido como una reeducación del mismo docente y una reeducación del joven. Recuerde que las nuevas generaciones, bueno, hay de todo, desde luego, pero a la mayoría lo que les interesa es un título. Entonces, ¿Más que el conocimiento mismo? Más que el conocimiento mismo. Yo me eduqué con los hermanos maristas
Y la educación del marista era memorizar, pero tampoco nos hacían autómatas, nos hacían racionalizar. Y como la educación era exigente, ¿ya? Aún si usted no tenía un buen rendimiento, Sí. ellos se daban el lujo de negarle la matrícula para el siguiente año. Recuerde que son religiosos, a ellos lo que les interesa es que la gente aprenda, que generar buen producto, no les interesa tener cantidad sino que calidad. Sí. Entonces, año con año veía usted que habían 4, 5, 6 que decían, ¿no? ¿Qué pasó con fulano? No le dieron matrícula, ¿ya? Se vaya a otro lado, pero no aquí. Entonces, pero a mi generación no funcionó. De hecho, mi grupo ha sido el más grande del Instituto Católico de Oriente, los hermanos maristas de San Miguel, éramos 60. Yo les puedo garantizar que los 60 somos profesionales. El grupo que precedía andaba por 40, los 40 son profesionales. Porque verdaderamente, bueno, en primer lugar, la educación era había que ir como monitoreando a ellos. No es que los directores lo lanzaban al maestro, no, daban. Y como entregaban la libreta todas las semanas y la tenía que firmar el padre de familia, cuando veía que algún alumno podía como falsificar, llamaban al papá, usted firmó la nota y sabe que su hijo tiene 5 y esto. Entonces, recuerde que el joven, desgraciadamente, la cultura nuestra, como que necesitamos siempre el rigor y la exigencia de otra suerte, no funciona. Nosotros en la Universidad de Oriente tratamos de que hacerle conciencia, y sobre todo ahora que vamos a implementar ya un programa más estructurado, que lo hemos trabajando desde hace un rato, sobre la educación mental. ¿Ya? Yo vine a un congreso de aquí de San Salvador que propició la Dirección General de Educación Superior, que se llamaba Mente Sana, Corazón Contento. Entonces, y yo mismo me he encontrado, cuando me he metido a la docencia, que hay jóvenes, señoritas, señoritos, que de repente el primer parcial, 3, el segundo parcial, 4 o 2, pero el profesor de un hijo tiene que estar pendiente qué es lo que pasa detrás de 2, detrás de 4. Y a veces nos hemos encontrado con problemas de familias con problemas disfuncionales. Es decir, la raíz de las notas tan bajas está dentro de la familia. Es decir, si usted está teniendo muchos problemas familiares, entonces eso se puede traducir. Incide. Exactamente. Es uno de los factores para que usted salga mal. No se le puede juzgar directamente a que le digan, no, mire, es que usted no estudió. Veamos qué es lo que está sucediendo en su entorno para que esto refleje esta nota. ¿Es así? Por supuesto, de eso se trata, porque yo acabo de conocer un caso, un jovencito de 3er año de Derecho, mal el primero, mal el segundo, pero el segundo todavía usted puede rescatar. El tema es que si el docente no solo llega a dar la clase y se va, ¿Qué está haciendo? No conoce a la persona. Entonces ya lo vienen a ubicar en el 3er parcial, ya no lo puede levantar, imposible, porque tiene 2 aquí, 3 aquí o 4. Entonces, ¿cuánto necesita? Tiene que sacar 14 para poder pasar. Pero si el profesor se humaniza, que es lo que estamos tratando con nuestros docentes, y penetra más allá de la realidad del muchacho. Me encontré con este joven, sí. Me decía una señorita, ¿qué pasará con fulano? Mire, a veces viene, a veces no viene. Y entonces tenía un grupito de amigas. El tema me dice que con este muchacho tiene su mamá con un cáncer terminal. Tiene 2 hermanitos de distintos padres, viven en una isla, no sé por dónde. Entonces él se levanta a la 1 de la mañana a pescar, porque a las 5 y tanto viene a su clase. A media mañana se anda durmiendo, desde luego. En la tarde termina las clases a las 6 de la tarde, se va a las 5:30 porque pide concesión, va llegando al lugar donde toma una lancha para ir a su isla, va llegando a las 9 de la noche,
con la comida que le lleva a la mamá y a sus hermanitos para el siguiente día, cuando logro pescar y logro vender. Y cuando no pesca, ¿qué hacen? Comen 2-3 veces a la semana. Ese muchacho cargando actividad de trabajo, la actividad moral, porque hay que llevar la medicina a mamá, la tolerancia de la mamá, que me decía una de ellas. El problema es que la mamá, cuando él se tarda, lo regaña y le grita. Pues sí, pero la señora está con el problema que el medicamento mismo para el cáncer incide en el estado emocional de ella y físico, desde luego. Ya no está con la paciencia del amor de mamá, que lo está esperando a su hijito, sino que, ¿por qué no ha venido? Mira, no hemos comido todo el día, por ejemplo. No conozco mucho los detalles, pero él carga con el mantener su familia, 3 y él 4, dependiendo de una lanchita que tiene un motor que a veces arranca, a veces no arranca, y tiene que remar. Sale a las 5 de la mañana, regresa a las 8 o 9 de la noche, a la 1 de la mañana tiene que estar listo para ir a pescar. Sí. Entonces, ese muchacho, ¿cómo le va a exigir usted ¿de qué manera se va a desarrollar un rendimiento? Mire, en la universidad hay un club de leones de jóvenes, Club de Leones Unidos, que son personas con sensibilidad social que han encuestado sobre todo los becarios nuestros y se encuentran que el estudiante becario, nosotros tenemos un convenio con la alcaldía, nosotros pagamos absorbemos 50% y las municipalidades pagan 50%. Pero muchos de ellos, en la encuesta aparece que si tienen para el pasaje, porque son del norte de Morazán, del norte de La Unión, si tienen para el pasaje no tienen para comer, o al revés, si tienen para el pasaje para venir a San Miguel, pero la comida. Todos estos jóvenes de este Club de Leones se han tomado la tarea recurrentemente darles desayuno, ¿verdad? Pero por supuesto no alcanzan para todo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos 2.000 becarios, entre esfuerzo propiamente de la universidad como un aporte de responsabilidad social, parte con los convenios de la alcaldía, tenemos como unas 30, 40 alcaldías que también con este tema del FODE, algunas no nos pagaron, ya no nos van a pagar, pero la Universidad de Oriente es una universidad con corazón, nosotros no somos mercantilistas. Entonces, ¿qué hemos hecho? Retomar los alumnos, ¿verdad? Por supuesto, ya no les damos más becas, por supuesto, porque la alcaldía, pues dicen ellos, se cierran que no pueden pagar, y nosotros no tenemos corazón de decirle al alumno, váyase, lo absorbemos. Se le hace un estudio, hay unos que sí pueden pagar, porque dentro de becarios vienen también recomendados que a veces traen capacidad de pago que sí se les exige, pero la mayor parte son personas de extrema pobreza pero que la universidad tampoco puede negarles la educación. Sabe, doctor, le voy a poner un caso bastante personal. En mi época de estudiante sucedía que conocí docentes que trataban muy mal al estudiante, pero en el sentido de que estas personas, estos estudiantes, tenían diversos trabajos para poder pagarse la universidad. Una docente mencionó una vez, mire, ¿por qué están viniendo a estudiar, en este caso, relaciones internacionales, si ustedes están trabajando en el mercado y si ustedes están trabajando, digamos, en un call center? Eso me pareció algo sumamente denigrante, porque los estudiantes no tenían otro recurso, no tenían otra forma de poderse costear sus clases. No es que ellos no quisieran trabajar en algo que tuviera que ver con la carrera, pero es deshumanizante decirles por qué están aquí si están trabajando en otro tipo de situación. Y usted lo que está abordando es precisamente darle un enfoque humanista al docente y que pueda entender que no es que el estudiante no quiera leer, que no es que no quiera repasar, es que hay algo más detrás de él, algo que le está afectando, que de repente, como ese caso que usted mencionó, se tiene que hacer cargo de toda una familia por diversas razones. Y es algo que en la docencia, al menos en el pasado, se había olvidado totalmente. Entonces, ¿lo podemos considerar como una revolución de la visión docente? Esa es la visión de la universidad, humanizar, que el docente no sea un carpintero de la profesión, que hizo el mueble y se va. Hay que ver qué es lo que hay detrás de ese joven. Y de hecho, desde que abrimos este programa, nos contaban los psicólogos y han tenido casos de gente con
inclinaciones suicidas, ¿verdad? Por muchas razones, Sí. ¿verdad? Muchas razones. Entonces la universidad está con este programa y ahorita se han nombrado más psicólogos para poder atender no solo al estudiante, sino que al personal administrativo, que a veces también no tiene como los modales y las formas como tratar a la gente. También está trabajando en ese tema. De hecho, hay jefes de unidad o decanatos que han pedido que al profesor tal, al licenciado tal y tal, que el psicólogo le haga las pruebas, ¿verdad? Y aparecieron algunos por ahí que es agresivo, que es violento. Esa gente para UNIVO no sirve. Esa gente no la queremos ahí. ¿Se imagina el daño que le está haciendo a los estudiantes Por este tipo de supuesto. gente? No, pues traumar a estos jóvenes. Sí. Y a veces hay talentos que por maltrato se van. Entonces, eso no es la filosofía de la UNIVO. La UNIVO es humana. Nosotros estamos pensando qué es lo que hay detrás de una persona que no rinde y darle pues el acompañamiento. De hecho, hemos contratado en distintas carreras pasantías de estudiantes de último año para que vayan dando apoyo a los estudiantes de los primeros años. Es como una tutoría, una mentoría. Una mentoría, correcto. Es algo sumamente innovador. El hecho de que a partir de la propia experiencia de los mismos estudiantes que van saliendo, ellos le puedan decir, mira, el camino será así, pero a pesar de que se pueda ver demasiado difícil, es más sencillo de lo que se piensa. Y las complicaciones pueden ser menores y muchísimo mejor cuando tienen a alguien que los está acompañando. Esa es una de las filosofías que ha implementado la UNIVO. En eso estamos, fortaleciendo, la venimos trabajando menos sistemáticamente, si quiere verlo. Pero ahorita sí hay un programa, hay una facultad que se ha encargado de estos temas, hay 8 psicólogos trabajando para atender personal, atender UNIVO y sobre todo pues para como evaluar la gente Sí, claro. que viene nueva, ¿verdad? Y algunas personas que también en el contrato se les pone que cuando los decanos o las autoridades consideren conveniente se les va a mandar a hacer un acompañamiento psicológico, Sí. ¿verdad? Y romper también esa idea que los psicólogos solo sirven para cuando uno está loco. No, pues. totalmente. La verdad es que cada día este pueblo y los países van entendiendo que el psicólogo es una necesidad de un acompañamiento. A veces con solo que lo escuche, oír a usted los problemas, ya usted empieza a solucionar y a cambiar. Doctor, me encantaría que ampliáramos sobre la salud mental a nivel de educación superior, pero no sin antes irnos a nuestra siguiente pausa comercial. Por favor, no nos cambie, porque ya volvemos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Tal cual como nosotros estamos dialogando con el doctor Arieta sobre la importancia de la salud mental a nivel de educación superior. ¿Usted se ha fijado de que de repente, tanto en educación básica, media como en educación superior, su hijo, si saca un 9, su hijo no llega contento? O tal vez al principio llega contento y usted le dice, bueno, de cualquier manera es su deber. Y lo va desmotivando. Si esa misma persona llega a sacar un 6, pues usted lo reprime, usted lo regaña. En ese sentido podemos ver que hay diferentes factores que influyen muchísimo en el rendimiento de las y los estudiantes en los distintos niveles de educación. Entonces, se debe también cambiar la visión de que una nota, un 9, un 9.5, un 10, lo es absolutamente todo y que usted solo por eso ya tiene garantizada la vida. Doctor, su apreciación, por favor. Es que mire, preparamos a los hijos para que obtengan un título, Sí. ¿verdad? Y que les cambie la vida económica, por ahí va el tema. ¿Por qué de repente algunas carreras se llenaron? Porque eran carreras que tenían demanda, ¿verdad? Y las carreras como se vuelven como de moda. Las áreas de la salud, en un tiempo después de la firma de los acuerdos de paz, que le dieron el 6% del presupuesto de la nación a la Corte Suprema de Justicia. La Corte de aquel momento dignificó los salarios de los jueces,
de los fiscales, la Fiscalía también se le otorgó un incremento sustancial, la Procuraduría General de la República igual, el Consejo Nacional comenzó a funcionar y había muchas plazas. Mire, la Escuela de Derecho, la nuestra, llegó a tener hasta casi 3.000 estudiantes de Derecho, que con el tiempo los tribunales se llenaron, la Fiscalía se llenó, y entonces los abogados comenzaron a no encontrar trabajo. Sí. ¿Verdad? Y entonces, cuando eso pasó, después de tener 2.800, 3.000 estudiantes de ciencias jurídicas, hoy tenemos 400. Y todavía muchos de ellos terminan de estudiar y no encuentran empleo, no encuentran trabajo. Entonces, ahí viene un poco de frustración porque lo prepararon para ser abogado, tiene un título de abogado. Hoy con estos exámenes de notariado que son un poco al azar, logran hasta a veces los que menos saben pasar el examen, porque es un examen de opciones. Y yo he hablado con la gente, le decía a una señorita muy amiga mía, pero ¿cómo sacaste 8 y no sé cuánto en el examen de notariado? Si vos no tenés mucha base. Yo creo que en las legales no le has pasado. ¿Y cómo hiciste? Dice que ella no estudió y se fue a someter. Eran 20 preguntas, creo que me dijo, y las leyó y no sabía ni una sola. ¿Ni una de las 20 preguntas? No la sabía. Y dice que pasó una hora no sé cuánto, y ya empezaron a salir todos. Ella empezó a desesperarse. Y en último momento dijo, bueno, esta es la 3, esta es la 2, esta es la 2, y le pegó al 8, no sé cuánto. ¿Al azar? Al azar, son de opciones. El buen estudiante empieza a racionalizar, porque las 4 respuestas se parecen, pero una es la mejor, o la más mejor, como es en el pueblo, ¿verdad? Las otras son casi buenas. Sí. ¿Verdad? Y un estudiante que sepa mucho, que ha sido buen estudiante, comienza a analizar y a evaluar, el tiempo se le pasa, se le confunde. Mire, yo conozco una exalumna mía que tiene 5 años de estarse sometiendo. No sé si es que ya la mente también, que es traidora, puede estar bloqueada. Podría ser. Pero esa ha examinado 5 o 6 veces y no pasa. Y como estudiante, fue estudiante en el 9 y 10. Un excelente estudiante, es docente nuestra, brillante la mujer. Pero no le ha pegado al notariado. Yo creo que, yo le digo, tenés que desbloquearte, ¿verdad? Tenés que buscar ayuda psicológica que te rompa ese. Porque si sabes, tus alumnos ya son notarios y tú no. Pero los exámenes de opciones tienen esa debilidad, ¿verdad? Desde luego, la Corte tiene ahorita, cuando yo me gradué, que nos pudimos autorizar, éramos 3, ¿verdad? El siguiente mes eran 5, ahora no, hay 2.000, 3.000 fulanos que están esperando cola. Entonces no hay otra manera que hacerlo a través de la virtual, del sistema, de línea, pues. Y eso es difícil poder medir la capacidad de la gente de esa manera, ¿verdad? Y ahora que hay carreras, derecho, cada vez que hablo de una universidad, que va a ser 100% virtual. Yo realmente le digo, tenemos que satisfacer mercados, sí, pero tenemos que pensar también en la responsabilidad de la gente que estamos formando como universidad. Nosotros tuvimos un caso, por ejemplo, hay unos estudiantes que se les pide el examen TOEIC. Antes examinaban 60, por ejemplo, antes de la pandemia, pasaban 58, se quedaban 2, 3. Hoy, después de la pandemia, como estudiaron virtualmente, el fenómeno se revirtió. ¿Qué les está tocando a los docentes? Estar dando cursos de refuerzo para que esta gente pueda salir. Pero ¿cuál es la razón? La virtualidad mal manejada. Hoy nos están vendiendo un programa que va a poder detectar el estudiante que está copiando. Bien difícil. Es difícil. Si aquí tiene la cámara, ya tiene una cámara arriba donde tiene toda la supuesta respuesta. Entonces, con todo y que disimulan, pero no pueden estar viendo a Dios todo el tiempo, están viendo la cámara de arriba. ¿O qué puede pasar también? Que
algunos dije que la cámara, que se le fue la... Que se le fue la señal, que pues se le está trabando, que se le está al arruinando. compañero bueno haciendo el examen, ¿verdad? Entonces, la tecnología tiene todavía limitantes. Estamos haciendo esfuerzos por buscar la manera, pero es bien difícil. Y la respuesta es la deficiencia con que van saliendo. Eso para la UNIV es preocupante, porque nosotros no somos masificadores. Nosotros creemos que el alumno nuestro haga diferencia con las demás instituciones. No estamos en competencia con nadie, ni estamos hablando mal de nadie, pero queremos que el nuestro salga mejor. Que pueda decir, este es de la UNIVO, mira, contratarlo, que es un buen profesional. Eso nos interesa, ¿verdad? Entonces, estamos haciendo todos los esfuerzos por mantener todavía la calidad, pero con la virtualidad no es fácil. No obstante que nosotros trabajamos con la semipresencialidad y presencialidad también en las materias de ciencias de la salud, porque tienen que estar ahí. Es totalmente imperativo. Los ingenieros civiles, sí, los arquitectos tienen que estar manejando la estación total, tienen que estar manejando equipo, tienen que salir al campo a hacer mediciones. Eso sí les pedimos la presencialidad, ahí no hay para dónde. Y algo otras carreras. De hecho, también. no es que tengan opciones, que tienen que estar en la presencialidad. Tienen que estarlo. Porque están trabajando con algo sumamente delicado. Y hoy caso, estamos exigiendo que aún las virtuales los exámenes sean presenciales. Sí. Pero ahí saltan, ¿verdad? Pero como aquí las normas son para cumplirlas y el Ministerio de Educación, sí, la Dirección de Educación Superior nos ha dado esa oportunidad de manejar la semipresencialidad. Solo en casos muy especiales el Ministerio lo entiende. Desde luego, doctor. Momento de nuestra siguiente pausa comercial. No nos cambien porque ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Y en el sentido de la virtualidad que se estableció a raíz de la pandemia, podemos mencionar o hacer una evaluación de que esto ha hecho más bien que mal, o es que realmente esto le ha perjudicado a la educación superior. Doctor Arieta, por favor. Bueno, mire, quiero comenzar diciendo esto, que la virtualidad desde luego no fue así como algo que estábamos preparados todos. No, sí. Unos más, otros menos. Y para todos fue un poco traumante en el mundo, para nosotros como país, que un día sale la señora ministra de aquel momento y dice la pandemia, que el coronavirus ha venido para quedarse. Ya no más presencialidad hasta que esto se controle. Y esta pauta la va a dar el Ministerio de Salud. Y ese día ya no más presencialidad y todo a la virtualidad. Fíjense que nosotros, por iluminación de Dios, como medio año antes, pensando más que en algunas carreras virtuales, o maestrías virtuales que nos interesaba y que nos sigue interesando, pues no podemos salirnos pues de la demanda. Contratamos una empresa colombiana que nos viniera a capacitar docentes tecnológicos. Se prepararon 30, estos 30, con supervisión de ellos, prepararon otros 30, de tal manera que andábamos con unos 60 y algo. Pero jamás pensamos que el fenómeno iba a pasar, ¿verdad? Sí. Estábamos preparando para otro escenario. De tal manera que cuando el ministerio dice no más presencia, teníamos como el recurso. Posiblemente corrimos en comprar ancho de banda, corrimos en comprar más espacio en la nube, algún equipo complementario, pero le digo que el desfase nuestro, por misericordia de Dios, no nos impactó como otras entidades de educación superior que no estaban listas ni tecnológicamente, sobre todo con el personal. Hay universidades que entraron al sistema, se reincorporaron una semana, 15 días después. De esos cantidades de profesionales que teníamos tiempo completo y horas clase, únicamente 14 hubo que separarlos. Unos se separaron, dijeron, no estoy listo para la tecnología,
esto no es conmigo, gente mayor que no quiso reconvertirse, otro que de repente lo encontramos dando clases en WhatsApp. Entonces hubo que separarlos, pero estábamos listos con la mayor parte de docentes que sí estaban ya tecnológicamente preparados, conocían la plataforma, ya se les había capacitado y entrenado cómo manejarlo, pero comenzamos con algunas dificultades desde luego, porque de repente allá del cantón arriba de Perquín, por ejemplo, escribía por WhatsApp un muchacho, mire, y un día algo que impactó mucho a la universidad, que le tomaron un WhatsApp, una foto, perdón, en un teléfono, que estaba subido en un árbol, como de 5 metros, y desde allá podía captar la señal. Eso nos impactó a nosotros. Nosotros quisimos, a través de algunas municipalidades, colocar algunas antenas para facilitar los lugares donde pudimos. Ya también la Caja de Crédito de San Miguel, por ejemplo, nos regaló 10 laptops, otra empresa otros tantos, para proporcionarlas a los muchachos así que expresaron que tenían problemas, otros que se perdieron, pero realmente el impacto no fue tan catastrófico, ¿verdad? Sí, nos impactó desde luego, más inversión, colocar más personas tecnológicamente, dándole seguimiento, había que tener 24 horas como de turno la gente, porque el tema es que a ver, el estudiante, nosotros subíamos las clases en la plataforma, en la nube, entonces ellos la bajaban a cualquier hora, había que tenerles que el equipo estuviera trabajando 24 horas. Sí, nos implicó mucho gasto, mucha inversión, pero por lo menos pudimos cumplir en una buena parte que el estudiante nuestro tuviera acceso a la virtualidad. Pero ahí es donde da el fenómeno. El fenómeno es que si el estudiante nuestro, y no le estoy hablando de pregrado, le estoy hablando de posgrado, estaba listo para ser honesto y que realmente su examen o su prueba fuera el reflejo de lo que estaba aprendiendo. No es cierto. Ni aquí, ni me lo puede jurar cualquier universidad de estas latitudes. Estados Unidos, otro fenómeno. Aquí le digo, y no voy a hacer propaganda, la ESEN sí tiene eso. Ahí el fraude es grave y fuera. Nosotros no nos podemos dar ese lujo. Sin embargo, le digo, hemos sentido que después de la pandemia la calidad de rendimiento ha bajado. No porque nosotros no sigamos enseñando de igual manera, sino porque no hay conciencia en el estudiante de querer realmente saber, o sea, que entienda que tiene saber porque va a ser profesional. Y más grave, y hemos puesto mucho énfasis en las carreras de ciencias de la salud, porque un médico mal formado, ¿verdad? No es que el veterinario, que el chuchito se le murió y el niño está llorando, pero le pudieron otro y pasó. Pero cuando son seres humanos no se puede jugar. No. Ahí. Y nosotros, les digo, gracias a Dios, esta carrera se ha llevado con mucho celo, con mucho cuidado. Por ejemplo, los que están ahora, que gracias a Dios y al apoyo de los amigos, hemos logrado, el señor ministro nos ha permitido, el director del Hospital de San Miguel, por primera vez tenemos estudiantes, o sea, médicos en servicio social, en internado, está en el Hospital de San Miguel, nunca se le había permitido. Qué bueno saberlo, doctor. Solo era Universidad Universidad de El Salvador nomás. Primera vez que el Hospital Regional de San Miguel, que es un gran hospital, está recibiendo alumnos internados por generosidad y gestiones que hicimos ante el señor ministro, el señor vicepresidente de la República nos ayudó también, director general. Bueno, el tema es que logramos entrar. Son 14 estudiantes. Estos, cuando ingresaron hace 7 años, eran 169 los que ingresaron. 14 llegaron al final. 14 salieron al final. Pero esos van colados. Yo casi tengo la certeza, sin ser muy optimista, que esta gente, el rendimiento que va a tener en su desempeño como médico que están ahorita haciendo su internado, médico interno, no tenemos mucho que dijéramos, que lamentarnos, ¿verdad?
¿por qué pasamos esos 14? No, esos vienen colados. Y los otros, ¿dónde están? Se fueron quedando en el camino, otros se fueron, otros temas económicos, otros temas pandemia, pero otros, ¿por qué no? Ahí vienen todavía haciendo cola, ¿verdad? Ahí vienen haciendo cola. Pero esos 14, yo sé que están hablando bien de la universidad con su comportamiento, Sí. ¿verdad? Y creería yo que si seguimos nosotros con esa pauta de apretar más y de exigir más, el profesional de la UNIVO, como le dije al inicio, vamos a hacer diferencia a la hora de emplearlos. Mire, yo ayer andaba buscando, que me hablaron que ocupan 4 ingenieros agrónomos, todos están empleados. Ocupan veterinarios, Sí. todos están empleados. ¿Por Claro. qué? Porque estamos generando buena calidad. Desde luego. Vamos a continuar ampliando, pero no sin antes irnos a nuestra última pausa comercial. No nos cambien, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Doctor, se nos ha terminado el tiempo, pero no queremos irnos sin antes agradecerle por haber traído sus criterios y haberlos puesto sobre la mesa respecto a qué es lo que necesita la educación superior, cuáles son los avances que se están haciendo en este caso desde la UNIVO y qué es lo que realmente se necesita para mejorar nuestra educación y ponerla a un nivel altamente competitivo a nivel internacional. Y desde luego que esperamos tenerlo, doctor, en una próxima ocasión. No, le agradecemos mucho como universidad darnos esta oportunidad y esperamos que a futuro que nos invite, estamos acá o a lo mejor los decanos de algunas facultades es bueno que vengan también a contar sus experiencias, pero sí le digo, tenemos una universidad muy estructurada. No debo de dejar de decirles que recientemente terminamos por tercera vez el proceso de la acreditación. Vamos a ser reacreditados por tercera vez, que es el premio a la calidad que mide el Ministerio de Educación. Hay un grupo de personas que son los encargados y son los que evalúan, y hay un proceso de evaluación. 3 años antes hay que presentar un autoestudio, luego llegan evaluadores para verificar si lo que expuso es cierto, y finalmente hay que ir a defenderlo ante 7 eminentes, Sí. gente capacitada de otros países, algunos del país nuestro, y realmente fue una experiencia, porque era mi presencia, el del vicerrector general y la vicerrectora de académica, que como que fuera un examen privado, Sí. con la diferencia que 7 contra 3, ¿verdad? Pero gracias a Dios logramos hacer una buena presentación. El trabajo que el equipo UNIVO, porque no solo el trabajo de nosotros, ha realizado durante estos 3 años. Somos ya por tercera vez una universidad acreditada, ya oficialmente nos comunicaron, solo falta que nos entreguen el certificado. Pero eso es un compromiso más, Sí. porque dentro de eso le ponen observaciones. Mire, esto debe mejorarlo, esto también. Entonces tenemos 7 observaciones que estamos dispuestas. Y estamos trabajando ya en la mejora continua. Doctora Arieta, le deseamos el mejor de los éxitos y mis felicitaciones por todo lo que la universidad ha logrado y lo que seguirá logrando en los próximos años y todas las universidades a nivel de educación superior. Muchísimas gracias por habernos sintonizado en esta noche y como siempre recuerde, el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse y feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.